Ella tuvo que enfrentar obstáculos y desafíos para los cuales no estaba preparada. Hoy intenta recuperar a sus hijos y lidia con el estigma y la presión social. En esta ocasión, toma un café con Lucía Sandoval. Lucía, bueno, una charla que hace rato quería tener íntima contigo y tranquila, porque bueno, en el canal es diferente, ¿no? Es diferente. Compartiendo con tanta gente. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, y entonces charlar contigo, Lucía, una vida realmente fuerte e intensa. Vos te vas a vivir inclusive a Buenos Aires, ¿verdad? Así a la es. Argentina. En algún momento. En algún momento, eso fue antes de que me case, cuando tenía 19, 20 años de edad. ¿Cuánto tiempo estuviste ya trabajando? Y estuve como 8 años. Como 8 años. ¿Cómo es la vida? ¿A los 18 años te fuiste? Sí, me fui y era más que nada para ayudarle a mi mamá, como muchas otras mujeres paraguayas que están hoy día trabajando en la Argentina, para tratar de enviar un poco de sustento para su gente acá, ¿verdad? ¿Cómo te sentías con 18 años en un país diferente, extraño? Vos naciste en la cordillera. Nací en el interior del país. Además, para mí me costaba todo más porque yo me iba de un lugar del interior, ni siquiera vivía en la ciudad. Para mí era todo extraño. Porque primero viniste a Asunción porque tu papá estaba enfermo. Sí, pero antes ya de Asunción yo ya me fui un tiempo a vivir a Buenos Aires. Y después con mis hermanas nuevamente. Mis hermanas sí están viviendo allá desde hace muchísimo, tienen su familia, están todas arraigadas. Bueno, entonces de alguna manera estabas protegida por tus hermanas, sí, no estuviste solita. No, nunca estuve sola. Y en uno de esos viajes es que conoces a tu ex marido. Sí, eso ya fue en Asunción. En Asunción. Sí. Y cuando uno, bueno, te enamoraste. Así es. Creíste en el amor como toda mujer, ¿no? Claro, claro. Yo creo que eso siempre es como que nos ocurre a todas las mujeres, no importa la edad, ¿verdad? No. A mí me tocó, ahora ya no recuerdo bien ni a qué edad, pero sí, fue algo muy intenso. Y en ese momento te enamorás, ¿y cuándo te vas dando cuenta que este hombre va cambiando de actitud? No, ya fue después con los años. De repente había ciertas actitudes, ¿verdad? Que ahora estoy reconociendo yo, después de todo lo que viví y en el ámbito que estoy trabajando, estoy reconociendo que eran situaciones de violencia. Claro, porque uno como que naturaliza las palabras, la agresión, ¿verdad? La discriminación. Todo. Uno piensa que eso es normal, que es la vida que le toca y que tiene que vivir con eso. De hecho, como yo ya dije en otras oportunidades, hasta mi madre, que es del interior del país, ella pensaba que eso era normal. Ella decía que una mujer tenía que soportar muchas cosas. Claro. En guaraní me decía, si quiere ser una señora, si quiere mantener su hogar. Ahí está. Su porque familia. Bueno, en aquel entonces, y no sé si ahora sigue pasando, porque yo veo que las chicas hoy se priorizan, quieren estudiar, quieren trabajar. En otras épocas nos decían que teníamos que casarnos y ser señoras, ¿verdad? Totalmente. Claro, y madre, por supuesto, porque si no te miraban mal, ya se enseguida no tenías hijos. Así mismo, y si eras madre soltera, peor. Que necesitabas un hombre a tu lado como una especie de protección, que te pueda dar esa protección, supuestamente. Supuestamente. ¿En algún momento te imaginaste que ibas a ir a parar, a ser interna del Buen Pastor? Jamás. Jamás en la vida. Yo solía pasar de repente por allí en ciertas ocasiones porque no frecuentaba mucho el centro, pero nunca me hubiese imaginado. De hecho, que yo consideraba también que ese lugar era netamente para criminales, para las peores personas. Y después un día la vida me sorprendió y me encontré que ya estaba viviendo allí. Te encontraste ahí. Pero allí también me di cuenta de muchas cosas, que realmente la sociedad muchas veces juzga sin conocer la historia de cada una de esas mujeres que están allí. Que yo pude palpar así. Seguro, Lucía, la vivencia que tuviste yo ni siquiera la puedo imaginar, aunque haya entrado tantas veces a hacer entrevistas ahí.
viendo series basadas en hechos reales y vos decís, es un mundo aparte eso, ¿no? No, es totalmente, es un mundo aparte, es una pequeña sociedad, digamos, ahí adentro, porque eso también se fragmenta en personas que se consideran que están en un nivel más alto, después están los del medio, después están más o menos las excluidas, las personas que son adictas. Entonces ahí adentro todo lo que uno vive en la sociedad también se vive allí. Claro, es como un país dentro de otro, digamos. Así mismo. Decime, Lucía, y cuando uno ve en todas estas series dentro de los penales, cuando por más que seas buena gente, buena persona y hayas llegado por no sé qué motivo a ser interna, te van metiendo en líos, en problemas y se hace una vorágine de situaciones. Totalmente. Además, ahí la convivencia no es fácil. Vos tenés que manejarte ahí entre un tire y un afloje, porque si te dejas, te pasan encima, porque de verdad también hay que decir que hay gente que sí cometieron hechos y que están allí porque tienen que estar, porque tienen que pagar por esos hechos. Sí. Entonces vos tenés que tratar de congeniar con todos ellos también. Y para ganarte el respeto allí no es fácil tampoco. ¿Cómo te fue a vos en ese aspecto? Y yo siempre digo, yo soy una persona creyente, ¿verdad? Creo mucho en Dios. Y siempre digo que eso a mí me fortaleció allí adentro y jamás tuve problema con nadie. De hecho, que eso se vio cuando yo recuperé mi libertad, que la totalidad de las internas me hicieron una despedida así que yo ni imaginaba. Ahora, Lucía, ¿cómo es cuando uno entra ese primer día y esa primera noche? Porque, bueno, uno dice, ¿qué pasa? ¿Cómo? Vos no sabías seguramente cuando entraste ahí ese día que tenías que ser fuerte y plantarte y ver cómo negociar y los códigos dentro de un penal. ¿Cómo te enfrentas a esas primeras horas? No, eso fue terrible. Yo recuerdo que llegué un día viernes, de tardecita, y a mí se me cayó el mundo. Yo dije que me iba a morir allí. La tardecita, es una hora en donde... Y estaban esperando que cierren los portones a las 7 de la tarde para que me puedan llevar a un lugar donde yo iba a pasar la noche. Yo estaba en la oficina de guardia todavía. Después se abrió el portón y me llevaron justamente a un lugar que se llama Salón, ahí adentro, donde hay más cantidad de internas juntas. Entonces yo... Muchas camas. Muchas camas, todas encimadas. Ya. Y yo recuerdo que cuando entré estaba muy choqueada. De hecho, que es como que no sabía ni dónde estaba. Yo creo que eso me ayudó también. Porque es como que ni yo sabía dónde estaba parada porque estaba muy choqueada por la situación. ¿Es un salón que queda a la derecha donde hay camas como marineras? Hacia el fondo. Ajá. Tenés que pasar unos pasillos, sí. Hay un patio y hay un salón. Sí, yo lo logré ver. Sí, es fuerte. Y bueno, estuve yo ahí y sin embargo para mí fue, no sé si decirte algo que me sorprendieron gratamente las propias internas, cómo me recibieron. Porque allí cada sector se maneja con una delegada, que es la que contacta, que tiene contacto, es el nexo con la directora, ¿verdad? Es la que organiza, digamos, cada sector. Y ella me recibió, me designaron una cama, me cuidaron, hasta mate me ofrecieron, me trataron súper bien. Y cuando vos entras te preguntan, ¿qué hiciste? ¿Te creen? Ya estaban ellas informadas porque ahí pueden mirar las noticias. Entonces ellas estaban muy informadas del por qué yo estaba allí. Ahora sí, a mí me costó mucho después adaptarme, digamos, porque no entendía. Justamente me dieron una cama que quedaba arriba y quedaba a ponerle que a 20 centímetros del ventilador quedaba mi cabeza. Si yo me levantaba, me podía cortar la cabeza, o sea que tenía que resbalarte y bajarte por el otro lado. Yo no me bajaba de la cama por el miedo que tenía. De los ventiladores. De los ventiladores y también porque había chicas adictas que yo no las conocía y para mí era todo un mundo nuevo. ¿Cuál es la actividad? ¿Cómo se vive 24 horas dentro de un penal? ¿Tienen actividades? ¿Tienen horarios para comer, para acostarse, levantarse? No, horario para comer, si es que vas a comer la comida de allí, hay un horario donde se dispone la comida para todos, ¿verdad? Pero nadie te obliga a levantarte a tal horario. Ah, no hay un horario. No, eso ya depende de una, personalmente, digamos, del sentido de responsabilidad y si quiere hacer que su vida allí adentro sea más llevadero, habitable, digamos, tiene que procurar por una misma. ¿Vos te levantabas temprano? Sí, yo en principio, es como que después de los 2 meses más o menos me
me recuperé y me ubiqué y sabía dónde estaba y me di cuenta que no iba a salir aún y que tenía que hacer algo por mí. En aquel tiempo no había muchas cosas para hacer, solamente oficios, algunos que otros oficios. Y lo primero que hice fue inscribirme yo en esos cursos, me acerqué a la biblioteca, había una chica que estaba encargada, que creó la biblioteca en realidad dentro del Buen Pastor, porque esa biblioteca es creación de la autogestión de las internas. Y me acerqué allí a ayudar, comencé a leer libros, cosas que anteriormente yo nunca había hecho. ¿No tenías el tiempo, no te permitía, estabas en otra No, situación? Totalmente. Y allí comenzó, es como que ahí nos juntamos un grupito, ahí también surgió la necesidad de una universidad. Y a eso le llevamos como una propuesta a la directora de aquella época, que acogió favorablemente, hizo todos los trámites con el Ministerio de Justicia y conseguimos que la universidad vaya allí. Y comenzamos a estudiar. ¿Tenías visitas? Sí, en principio mi mamá, que no me dejaba, se iba martes, jueves, sábado, domingo, todos los días de visita. Todos los días de visita, se abría el portón, ella ya estaba allí. Y mi familia, que nunca me abandonó, y algunos que otros amigos, ¿verdad? Pero después, con el tiempo, yo misma ya pedí que solamente se vayan junto a mí los sábados. ¿Por qué? Los sábados o los domingos. Porque yo necesitaba ocupar mi tiempo en algo. Yo necesitaba trabajar, necesitaba leer, necesitaba hacer algo por mí. Porque si no, me costaba mucho día de visita estar sentada ahí con mi mamá y después que ella se vaya y se cierren los portones. ¿En qué momento se hace mediático tu caso y empezamos a involucrarnos todas y a luchar por Lucía? Eso fue ya cerca del juicio oral. Pues cerca del juicio oral que me hicieron una nota. Un medio se acercó porque yo tengo entendido que investigaron y vieron que a mí me habían salido la prueba de la parafina negativa y sin embargo a mí me acusaban de una cosa y era otra cosa realmente lo que ocurrió, ¿verdad? Y de ahí esa primera nota, pero después llegamos a la fecha para el juicio oral y se suspendió. Se suspendió 2 veces en realidad. Y de ahí fue que ya se acercaron a mí gentes de organizaciones, primeramente una organización feminista que lucha por los derechos humanos de las mujeres, que es CLADEN. Sí. Ellas digo porque son todas mujeres, investigaron, hicieron un documental, incluso que se lanzó ahí en el Buen Pastor y en otros lados. Después con ese documental se fueron a Amnistía Internacional, acercaron mi caso y también investigaron ellos y ahí fue que se hizo mediático. Decime, Lucía, cuando uno entra al Buen Pastor a hacer entrevistas o por algún tiempito, por horas, por cualquier circunstancia, uno escucha soy inocente, ¿no? No sé cuántas internas hay y todas son inocentes. Pero ese es un dicho que se suele escuchar mucho también, que todas las que están o todos son inocentes. Es lo que yo te decía, que hay personas que sí realmente cometieron hechos, y otras que no son inocentes. Pero que también no se puede negar que hay personas, entre esa cantidad, hay personas inocentes. Pero además, similares a tu caso, yo he hecho entrevistas a muchas mujeres que han pasado por violencia toda su vida y una me llegó a decir, soy más feliz aquí adentro, yo no quiero salir. Así mismo es. Y yo siempre digo que yo particularmente de mi causa, siempre le responsabilizo al sistema, al Estado, a la mala investigación del Ministerio Público. Y hasta ahora, y siempre voy a sostener eso, porque ellos investigan a partir de que consideran que hubo una víctima, sí, pero no se fueron más atrás para ver del por qué se llegó a eso. No hay una historia de vida atrás. No, hoy tenés un buffet, digamos, estás en una oficina con colegas defendiendo a mujeres. Así mismo es. Estoy en una oficina con 2 mujeres maravillosas que estuvieron en mi defensa, por cierto. Una de ellas, la doctora Romina Rolón, fue una de las defensoras técnicas que estuvo con el doctor Jorge Bogarín, llevando mi defensa técnica, y la doctora Vera Leski, que también estaba en el equipo. ¿Qué pasa luego cuando se abren esas puertas y te encontrás con la libertad? ¿Quién va a tener confianza en vos? ¿Tus antecedentes dicen o tu currículum estuvo en el Buen Pastor? Es un obstáculo y yo creo que esa parte también lo que
deberían de trabajar más la gente encargada, ¿verdad? Institutos penales, Ministerio de Justicia y Trabajo. Ellos deberían de ser los primeros en darles oportunidad a esas chicas que están saliendo antes de golpear puertas a personas privadas para que le den oportunidad a esas mujeres, ¿verdad? ¿Cuál fue el momento más doloroso que viviste, Lucía? Bueno, cuando me ocurrió ese hecho, eso no se puede negar que es algo que marcó y que va a marcar mi vida para siempre, ¿verdad? Porque uno no jamás buscaría que una persona pierda la vida, ¿verdad? Y además en mi caso siempre hay una confusión terrible porque dicen ella en defensa propia le causó daño, le mató, le quitó la vida. Y la realidad es que no es así. La realidad es que en mi caso particular ni siquiera se pudo configurar el hecho porque no hubo luego acción. Y eso se probó suficientemente. Yo ni siquiera nunca toqué el arma, nunca disparé. Además, vos hiciste denuncias previas. Totalmente. Y vos ese día estabas como escondiéndote o con miedo de él. Y había una prohibición de acercamiento, una exclusión de hogar y prohibición de acercamiento vigente, que no le garantiza a las mujeres que va a estar protegida. Porque ¿quién cuida que esas medidas realmente se cumplan? Claro. Hoy día todos los casos de feminicidios en este año, en lo que va del año, según lo que yo me informé, estuve leyendo, ya hay 44 casos de feminicidio. Sí, ¿qué pensás, desde vos que viviste todas las situaciones, qué pensás que se debería hacer? ¿Cómo deberíamos defendernos las mujeres? Ese no te metas, ese que vos sabés que tu amiga está pasando por una situación, pero si tu amiga no te habilita, no podés hacer nada. Así mismo es, pero yo creo que es mejor porque ahora con la nueva ley de protección integral, la 5777, ya le habilita a otras personas a poder hacer la denuncia. Sí. ¿Qué pasa con los hijos? ¿Cuál fue todo momento doloroso tuyo? Y justamente separarme de ellos, cuando que yo nunca en la vida me había separado así ni un segundo. Yo antes decía que se iban a morir sin mí, yo Eras también. Mamá a tiempo completo. Completo. Y sin embargo ahora me doy cuenta que pasaron el tiempo y ellos siguen creciendo, ¿verdad? Entonces, te perdiste muchos años de su vida. Sí, muchos años. Pero yo siempre le digo ahora a las mujeres que no es una excusa aguantar esas situaciones diciendo que es por los hijos. Eso también es ser egoísta. ¿Qué le decías a las mujeres que no creen en la justicia? Que justamente es lo que vos decís, el sistema me falló y nos falla muchas. Y sigue fallando, sigue fallando. Ahora sigue fallando. Ya te digo, tenemos la nueva ley que es una herramienta fundamental. Sin embargo, los que tienen que aplicar esa ley no la están aplicando de manera correcta otra vez. ¿Cuál sería el camino para que en este momento te esté viendo alguna mujer que está sufriendo? El camino, no sé si más rápido, pero por lo menos el más seguro para una denuncia. En realidad lo primero que tienen que saber es que la denuncia tienen que hacerlo en la comisaría, en el juzgado de paz, en la fiscalía, puede hacer otras personas y la denuncia tiene que ser tomada. No puede ser rechazada una denuncia por una comisaría que alega de repente que no es su jurisdicción. Tiene que tomar esa denuncia y después ellos remiten a la jurisdicción donde corresponda, ¿verdad? Hasta ahora sigue ocurriendo eso. Entonces se va perdiendo tiempo. Claro. Se va perdiendo tiempo y se pone en riesgo la vida de la mujer. Porque ya le cuesta hacer la denuncia y si se tropieza con el primer policía que le dice acá no te corresponde, tenés que ir a otra comisaría, esta mujer es difícil que vuelva. Por eso yo siempre digo y le responsabilizo al Estado por lo que me pasó a mí. Y le sigue pasando a muchísimas mujeres todavía. Y otra cosa es la falta de perspectiva de género. Yo te cuento que hace poquito, no es que hace poquito, ahora estamos con un caso en el estudio, somos querellantes en un caso de abuso sexual en niños. La víctima es una menor, actualmente tiene 14 años, los abusos comenzaron cuando ella tenía 10. El Ministerio Público, que no sé si por cosas del destino, es la misma fiscal, o fue, porque le recusé, fue la misma fiscal que me llevó a mí a juicio oral. Ay, ay, ay. La de mi juicio oral. Que durante mi juicio ya se evidenció su falta de perspectiva de género, como te decía, porque ella en todo momento me ponía descrédito. A mí nunca buscó increíble. Pruebas a mi favor, sino todo lo contrario. Ella lo que quería era condenarme. Eso es inentendible, ¿no? Es inentendible. Y en el caso de esta niña ocurrió lo mismo.
Si bien es cierto que ella solicitó una prisión preventiva para el abusador, que es el propio padre biológico de la niña, tampoco se opuso cuando la jueza le otorgó una medida alternativa utilizando una norma que ya está derogada y que no le permitía ya darle una prisión domiciliaria. Pero ¿cómo va a ser prisión domiciliaria si la niña vive en ese mismo ambiente? Sí, pero imagínate lo que ocurre. Es levantarse todos los días con tu violador, con tu abusador. Sí, el señor vivía en otro lugar, pero aún así se buscaba de manipular y obstruir a la justicia constantemente por otros medios, porque ella tenía las condiciones, tenía teléfono, sus familiares, todo eso. Que de hecho, después que nosotros asumimos la querella, le acercamos a toda la fiscalía, ¿verdad? Que de hecho esa fiscal fue recusada, después vino otra que se inhibió, y ahora logramos revertir esa situación. Ese tráfico de influencias, ¿no? ¿Qué daño le puede hacer a la sociedad? Totalmente. Y lo más fuerte que escuchamos en la audiencia, conseguimos nosotras revertir, hoy día el señor está en emboscada. Pero en la audiencia de revisión de medidas que solicitamos, lo más fuerte que me tocó escucharle fue a la jueza decir: yo soy pro hombre. No. Esas palabras, pero esas palabras fueron suficientes para... Ella tiene que ser pro justicia, no pro hombre. Pro justicia. Justamente. Que eso no me toque esa jueza. Que justamente nosotras le hicimos notar que ella no estaba por encima de la ley, que no era la ley, sino estaba para aplicar la ley. ¿Quién es? Y es como que rectificó un poco el camino al darle la prisión, por eso no le quiero mandar bueno, está de bien, frente. Te quiero preservar un poco su... Lucía, ¿cuáles son tus sueños? Y ahora el tema de la fundación, que es como, yo digo también, es como una manera de retribuir un poquito a tantas personas todo lo que me brindaron a mí sin conocerme, ¿verdad? No pudiste tomar tu café porque realmente que no paré con las preguntas. Y yo de hablar. Y entonces yo digo, ¿con quién tomarías un café? ¿Con quién te sentarías a charlar? Y la verdad que de todo lo que escuché de una persona que luchaba mucho por defender los derechos, no solamente de las mujeres, sino de los derechos humanos en general, es justamente el papá de una de mis compañeras de estudio, porque a quien le llamaban, por cierto, fiscal del pueblo. ¿Quién es? El doctor Abilio Rolón. Ah, sí. Sí, que de hecho incluso estuvo preso. Yo siempre le digo a la doctora Rolón... ¿Falleció? Sí. Sí, fue un gran hombre, a nosotros nos ayudó mucho también. Y yo siempre le digo a ella, ¿cómo me hubiese gustado conocerle a tu papá? Realmente. Porque ella siempre todo es su papá, es su referente. Entonces yo siempre le digo a ella, me hubiese encantado. La verdad que elegiste una linda persona. ¿Y te enamorarías de vuelta? ¿Estás abierta al amor? Sí, claro que sí. Yo siempre digo eso, yo no satanizo a los hombres para nada. Y tampoco no le pongo a hombre y mujer como una especie de cuadrilátero para que se maten a golpes ni nada de eso. Porque justamente lo que yo busco es que no haya violencia. Ahí está. En ninguna de las partes. Porque sea de las partes que fuere, siempre va a causar daño, ¿verdad? Gracias por este café. Gracias a vos por la invitación.